mi nombre es César Landa, soy profesor principal de Derecho Constitucional aquí en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad de San Marcos. He sido presidente del Tribunal Constitucional y vengo desarrollando tareas de investigación en materia constitucional, procesal constitucional y derechos fundamentales. La figura del impeachment, que ha sido utilizada en el Brasil para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, tiene un origen en Inglaterra y por eso es un nombre anglosajón, por el cual se inicia un juicio político ante la Cámara de Representantes, que en un proceso a doble instancia, porque es el Senado en última instancia quien toma la decisión, se puede acusar y procesar por razones de índole política a no solamente un presidente o una presidenta, sino también a altas autoridades del Estado que las constituciones lo han establecido, ¿no? Esta figura existe no solamente en el mundo anglosajón, Estados Unidos también, sino en algunos países de tradición romano-germánica, de Europa continental, de manera muy, digamos, muy limitada, pero nuestros países en la región, en América Latina, ha sido adaptada, ha sido tomada, ¿no? De manera plena, y se ha utilizado inclusive en muchos países, como por ejemplo en Paraguay, cuando el presidente Lugo fue destituido en un juicio político, o también el presidente Zelaya fue destituido en Honduras hace también pocos años. Y bueno, hemos tenido también en el Perú casos de controversia con el presidente Fujimori, que debido a su huida del país y la renuncia a la presidencia de la República desde el Japón, por no asumir su responsabilidad política y judicial por los actos de corrupción, se le inició en el Congreso peruano precisamente un juicio político, y no obstante que ya estaba prófugo, digamos, en Japón, se le destituyó y se le inhabilitó a través del llamado impeachment o juicio político. No obstante que hay casos de destitución de presidentes, como el que acaba de ocurrir en Brasil, que no es el primero. También se inició un proceso político, un juicio político al presidente Neves, pero antes de que fuera destituido renunció. En el Perú también teníamos, señalaba, ¿no?, el caso del presidente Fujimori, que tiene singularidades comunes, pero también diferencias, ¿no? Hay que recordar que en los parlamentos siempre han partido de un principio clásico, el llamado interna corporis acta, es decir, el Parlamento es la entidad encargada de resolver sus conflictos a nivel interno, y sus conflictos son no solamente con los miembros del Parlamento, sino también con las autoridades vinculadas políticamente al quehacer parlamentario. Por eso es que en el caso peruano, por ejemplo, se puede acusar constitucionalmente al presidente de la República, pero también a sus ministros, a los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, de organismos de alta magistratura, cuando hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones o también hayan cometido infracción a la Constitución, y se les puede procesar hasta por 5 años después de vencido su mandato, ¿no? Porque durante el mandato no pueden ser objeto de juicios políticos. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República del Perú, el artículo 117 solamente señala que puede ser sometido a juicio durante su mandato por haber impedido la realización de las elecciones, ¿no?, o haber no convocado a los organismos electorales, es decir, por supuestos taxativos que dejan de lado otro tipo de acusación. Mientras que en el caso del Brasil, como hemos visto, el presidente, en este caso la presidenta, puede ser acusada durante su mandato, y durante su mandato ha sido destituida, ¿no? Con lo cual allí hay una diferencia sustancial. Otra diferencia también es que la Constitución peruana deja abierta no solamente la destitución por comisión de hechos ilícitos, ¿no?, sino también por una infracción constitucional que es política y que no está delimitada, ¿no? En el caso del Brasil se ha señalado que esta corresponde por haber hecho una actividad ilícita, lo cual es un tema interpretable también, sobre todo si lo hacen políticos opositores al partido de gobierno, ¿no? Sino que también se puede producir una, digamos, manipulación, ¿no?,
de estos argumentos o causales de infracción constitucional o de comisión de actos ilícitos, sobre todo si no la hace la justicia, ¿no? En todo caso. De ahí que hay, pues, digamos, diferencias, pero también hay problemas comunes, ¿no? Que ponen en evidencia que el juicio político debe ser usado de manera extraordinaria, ¿no? Como por ejemplo cuando se instituyó hace poco tiempo a un presidente en Honduras por casos de corrupción, ¿no? De esa naturaleza es que sí correspondería, ¿no? Un proceso político, ¿no? Desde la perspectiva comparada, si vemos el proceso de juicio político llevado a cabo contra la presidenta Dilma Rousseff, se pone en evidencia, en primer lugar, que se produce una coyuntura de crisis económica internacional, en segundo lugar, de investigaciones desde ya por corrupción del partido de gobierno y también del partido de oposición, pero con una fuerte carga mediática de crítica a la gestión de la presidenta Rousseff por parte de los grandes medios de comunicación. Desde esta perspectiva es que se ha creado o se crea un ambiente de inestabilidad y de inseguridad, ¿no? Para llevar a cabo un juicio político que sea debido, ¿no? Un proceso justo, ¿no? Por eso es que gente investigada por corrupción, ¿no? Acusan a ella, pero ella no comete actos de corrupción, ¿no? Personales, sino lo que hace es lo que ellos llaman pedraladas, ¿no? En Brasil, un manejo del presupuesto público para cubrir los déficits y no sacrificar las políticas sociales de gasto social para las poblaciones más pobres, de modo tal que hay una suerte, pues, de aprobación de normas para trasladar las deudas o asumirlas a través de las agencias de los bancos estatales y permitir la continuidad. Pero ese manejo contable del tema presupuestal, que lo hacen todos los presidentes en el Brasil, como se ha puesto en evidencia, no solamente el Partido de los Trabajadores en el gobierno, ni con Lula, sino antes, ha constituido ahora para la oposición la causal de un manejo ilícito presupuestal que no tiene ningún beneficio personal, obviamente, para ella, ¿no? Sino precisamente para atender las políticas sociales. Con lo cual, yo diría que se ha señalado que esto es un golpe de Estado técnico, es lo que se vino ocurriendo, lo que viene ocurriendo en algunos países, como comentaba la institución que hubo de Lugo en Paraguay, o la institución que hubo de Zelaya en Honduras, de modo tal de que a veces la dictadura parlamentaria de la mayoría, en circunstancias críticas, actúa en los bordes y al margen, inclusive a veces, de las garantías mínimas que debe tener toda persona, inclusive los jefes de Estado, para ser sometidos a un proceso en el cual yo creo que la voluntad ciudadana, la voluntad electoral que los ha puesto, en principio es también la que debería sacarlos, es decir, mediante el voto ciudadano, y que el Parlamento sea muy respetuoso, ¿no? En el corto plazo que tienen los presidentes de, digamos, ser responsables, ¿no? Porque crea inestabilidad desde ya política, jurídica y sino también económica, estas situaciones de enjuiciamientos. Y en todo caso, yo creo que la observación internacional también es una garantía sin interferencias que afectan a la soberanía, pero de opinión. Por eso la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática en algunos momentos también se ha pronunciado sobre este tipo de instituciones que son, pues, a veces nuevos golpes de Estado técnicos, ¿no?